Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Un día más estamos con todos ustedes a través de las pantallas de esta casa, que es Radio Televisión Marbella, y desde lo de Facu, en la playa, donde podemos estar mejor en verano. Bueno, en invierno también vengo, que en la playa, en un sitio donde se come bien, por las noches hay buena música y que nos han patrocinado el programa. ¿Qué más podemos pedir? Y con grandes amigos que nos visitan y hacemos una entrevista un poquito más a fondo de lo normal, no solo tocando su profesión, sino también su lado humano. Nos visita hoy José Luis Plaza, un gran escritor que tiene mucho que contar y que acaba de presentar su último libro, pero vamos a retroceder un poquito más en su vida. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bárbara. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado de estar aquí, tan a gusto, sí, sí. Me alegro muchísimo. Sí. Tú eres de interior, ¿no? Sí, soy de La Iruela, de un pueblecito de la Sierra de Cazorla, en Jaén, sí, sí, ahí Gracias. soy. Pero llevo muchos años ya por aquí. Sí. Y al ser de interior, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste el mar? Pues el mar lo vi, fíjate, fue en Málaga precisamente, en Málaga capital, cuando éramos niños, que nos trajo mi padre. Porque mi padre estuvo aquí haciendo la mil, luego estuvo en África también y quería, pero yo tendría 7 o 8 años, os recuerdo una cosa impresionante, al ser de interior, pues aquello me parecía realmente asombroso. ¿Sí? Por eso, cuando a esa edad, con 7 o 8 años, sí, ves por primera vez el mar, sí, ¿cuál es la sensación? Porque yo lo he visto desde recién nacida, claro, pero ¿cuál es la sensación al ver esa masa azul de agua? Me impresionó más, o sea, porque lo vi desde el puerto de Málaga la primera vez, ¿no? Y me impresionó más los barcos que había, me parecían enormes, claro, no, los había visto por televisión, pero no te hacías a la idea. Y luego yo al día siguiente mi padre nos trajo a Torremolinos, a pasar el día en la playa y tal, y ya lo vi de otra manera, ya como un niño pues jugando y pasándomelo bomba, una cosa para mí increíble, claro. ¿Y cómo apareces en Marbella? Pues en Marbella aparezco por cuestión de trabajo. Yo había estudiado en Granada, me había doctorado allí había empezado a trabajar, pero de pronto, bueno, pues me trasladaron a Marbella, yo con la idea de estar un año por aquí, de volver a Granada, pero llegué en el 98 y todavía no me he ido, o sea que bueno, será además, por algo, ¿eh? Por algo será. Sí. Pero además tú eres un gran estudioso, has hecho un estudio muy intenso. Sí. A ver, cuéntamelo. Bueno, pues es que esto se retrocede pues a mis estudios de doctorado, que empecé ya por el principio de la década de los 90, que empecé a hacer una tesis, bueno, empecé y terminé una tesis doctoral sobre García Lorca, sobre Federico García Lorca y las artes plásticas, porque mi formación es de historiador del arte. Y a raíz de ahí pues empecé a trabajar, publiqué mi primer libro en Granada, bueno, en Granada casi ha salido todo, algunos en Madrid también, y empecé pues a hacer estudios relacionados con las escenografías teatrales de Lorca, el figurinismo, la puesta en escena, ¿no? O sea, un tema que todavía no se había tratado desde el punto de vista del historiador del arte, ¿no? Siempre vinculado a grupos de investigación de la Universidad de Granada, ¿no? Ahora estoy en un tercer grupo, ¿no?, que llevo ya muchos años, que se llama Universidad, Escuela y Sociedad, y sigo vinculado, ¿no? A partir de ahí empecé y nunca he dejado de publicar no solo sobre Lorca, que es el eje central, sino todos los aledaños, es lo que se llama el arte nuevo, el arte de vanguardia, el arte en España de los años 20 y 30, anteriores sobre todo a la guerra civil. Luego ha habido incursiones, por ejemplo, en el arte neoyorquino también, que hice un estudio... Te iba a preguntar ahora sobre el arte neoyorquino, que has hecho también un estudio importante. Un estudio, sí, sobre la vinculación del arte y el SIDA, si quieres podemos hablar un poquito más adelante, además relacionado también con el último libro, ¿no?, porque es un análisis de los dibujos que Lorca realiza en Nueva York en 1929 y 1930. Claro, es que eso, José Luis, es algo que muchas personas no conocen. Yo ya te conozco hace muchos años y hemos hablado mucho de esto, pero hay muchas personas que desconocen lo de los dibujos de Lorca. Muchas. Y, o sea, la gente conoce que dibujaba, pero de aquella manera como un entretenimiento casual, etcétera, ¿no? O sea, como una cosa que lo acompañaba a lo largo de su vida. Sin embargo, no es así, porque Lorca, desde que era adolescente, empieza a escribir, empieza a componer poemas, pero empieza a dibujar. Y va a la par siempre, como yo he denominado como una proyección gráfica de la palabra, ¿no? O sea, él desde que tiene 17, 18 años, hay, bueno, el archivo García Lorca, ahora la Fundación García Lorca, que está en Granada, está llena de dibujos que acompañan a su obra literaria, ¿no? Desde el principio, digamos, desde el Maleficio de la Mariposa, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, él va, a la vez que escribe, va diseñando en su interior y gráficamente
todo lo que acompaña a esta obra, son una proyección gráfica de esa palabra. Pero a la vez va dibujando porque él le gusta haberse tratado también como pintor. Fíjate, algo que la gente desconoce, bueno, ya ahora un poco más, después de los últimos estudios que hemos realizado, ¿no? En el año 27, con el estreno de Mariana Pineda en Barcelona, pues hace una exposición individual de sus dibujos. Expone 24 dibujos en la Galería Dalmau. Las Galerías Dalmau eran las más vanguardistas de España. Allí habían expuesto desde Francis Picabia, Joan Miró, el joven Joan Miró, Picasso, Kandinsky, los grandes artistas de la vanguardia, estamos hablando, y ahí exponer la única exposición individual que realizó en su vida, y que además vendió todos los dibujos. Bueno, la verdad es que se los compraron casi todos sus amigos catalanes, ¿no? Tenía buenos amigos críticos que lo apoyaron, ¿no? Y luego en el año 32 hizo una exposición colectiva en Huelva, con otros artistas, otros pintores menos conocidos como Pablo Porras o Pepe Caballero, José Caballero, que luego trabajó con él en la Barraca, que él contó para la Barraca pues con los mejores pintores y escenógrafos que había en la España en la época, durante la época, los años de la República, durante los años que él dirigió la Barraca, ¿no? O sea, que el mundo del arte plástico, digamos, va al unísono, ¿no? Con ese gran creador que es Federico García Lorca, porque escribe poemas, escribe teatro, compone música, no lo olvidemos, dirige teatro y dibuja. Dibuja durante toda su vida, hasta el año 36, en el último dibujo más o menos fechado por pocos días antes de su muerte, allá por junio, que es un Luzbeth, un demonio, ¿no?, que yo recojo en el libro anterior que publiqué hace 2 años, que es la primera parte de este libro que se titulaba Efebos Tristes, que ya tuvimos una entrevista, ¿no? Pues ahí un dibujo bastante premonitorio, ¿no?, porque al mes siguiente pues murió fatídicamente, como todos sabemos. O sea, la verdad que sí, que como tú muy bien has dicho, fatídicamente, porque un artista de ese calibre tan completo, poema, escritura, dibujos, música, un artista total, qué pena que se pierda una persona así. Pues sí, la verdad, y además de aquella manera tan trágica, tan injusta, en fin, de una persona que no lo merecía. Bueno, nadie merece la muerte, ¿no? Pero hay gente como Federico que está por encima. De todas maneras, nos ha dejado un legado realmente asombroso, ¿no? Y bueno, y de él seguimos viviendo. Tenemos un poeta que es universalmente conocido. Yo que viajo mucho también por el mundo y que voy buscándolo por ahí, me lo he encontrado en los sitios más insospechados. No te puedes hacer una idea donde he encontrado su obra y su proyección realmente asombrosa. Sí. Me acuerdo cuando hablábamos del libro anterior y este segundo, ¿dices que es como una proyección del anterior? Sí. ¿O una continuación o cómo es? Realmente yo empiezo a trabajar los dibujos de Lorca, bueno, desde el principio, ¿no? Pero una vez que publiqué los 3 primeros libros relacionados más bien con su teatro y su escenografía, figurinismo y puesta en escena, pensé, digo, bueno, hay una cantidad de obra dibujística de Lorca que no se conoce. Bueno, hubo un catálogo en el año 1990 realizado por uno de los grandes especialistas ya jubilado, Mario Hernández, catedrático de la Autónoma de Madrid, pero era una catalogación primera de sus dibujos hasta el año 90. Un catálogo razonado, muy interesante, al que hemos acudido todos, sobre todo yo, que manejo, y un trabajo que nos adelantó. Pero había un fondo de análisis que no se había hecho, ¿no? Entonces yo empecé, digo, esto hay que hacerlo, y empecé a trabajar los dibujos y a publicar artículos en revistas de impacto, revistas universitarias, en libros colectivos, ¿no? Y fui avanzando allá mientras empezaba, ya aquí en Marbella trabajando, a la vez de profesor, pues seguía trabajando, avanzando y publicando, ¿no? Pero yo quería hacer un volumen con los dibujos, pero no había manera, ¿sabes? Y había una clave, ¿no? Porque ya se puede decir, ¿no?, que era ninguna editorial te publicaba, salvo que los derechos te los dieran, ¿no? Porque nadie quería pagar los derechos, y esperamos hasta que cumplieron los derechos, pues hace muy pocos años. Entonces ya, como Lorca es universal, pues Comare se decidió. Comare es una editorial granadina muy prestigiosa que publica, bueno, derecho y tal, pero sobre todo ensayo, ¿no? Y entonces, bueno, como un libro solo saldría muy voluminoso,
pues decidimos hacer el primero, el de Febos Tristes, que está aquí, lo podemos enseñar, ¿no? Que se publicó en 2020 y que yo trabajé, bueno, le di forma durante la pandemia, ¿no? Y salió, pues eso, el año, pues en en diciembre de 2019, 2020, más o menos, ¿no? Y ya en contrato con la propia editorial Comares, pues 2 años después di forma a este libro y analicé los dibujos neoyorquinos, ¿no? Titulado El Apocalipsis según Federico García Lorca. Realmente los dos forman un compendio, ¿no? Porque aquí prácticamente está analizada toda la obra plástica de Lorca, ¿no? Ahora, si quieres, hablamos de este último libro, ¿no? Pero vamos, realmente ya con los libros que tengo, o sea, con los dibujos de escenografía, de figurines, más el de Febos Tristes, que es la iconografía masculina, la iconografía homosexual, aquellos Piegot, payasos, saltimbanquis, todo ese mundo iconográfico de marineros, de gitanos, de bandoleros, bueno, pues un análisis que adelantamos. Y aquí nos lanzamos un poco al vacío porque es realmente un análisis bastante complejo y poliédrico, porque son los dibujos que Lorca hace en Nueva York, en los 6 meses que está en Nueva York. Bueno, él nunca dejó de dibujarlo cuando se fue a Sudamérica, en Buenos Aires, en Montevideo, siguió dibujando para amigos y tal, ¿no? Pero esos están más o menos recogidos en el libro anterior y en otras publicaciones, y aquí también, ¿no? Aquí también, pero aquí digamos que analizo de lleno porque él tenía pensado en Nueva York. Pasan muchas cosas, en 6 meses pasan muchísimas cosas, Bárbara, es algo realmente, sobre todo, bueno, él se va a Nueva York, digamos, huyendo de aquí. Su ruptura con su amigo Salvador Dalí fue demoledora, pero a la vez había roto también con una relación sentimental que era Emilio Ladrengue, un escultor, bueno, iba a decir gran escultor, no, era un escultor bastante mediocre. Lorca lo dio a conocer, lo dejó por una chica llamada Elena, ¿sabes? Y él se hunde, lo abandona a su amigo, digamos, rompe con Dalí, o más bien Dalí y Buñuel rompen con él, en fin, por historias que ya son bastante conocidas y que recojo en el libro anterior y en este, ¿no? Cuestiones estéticas más o menos, de celos también. Entonces, bueno, él acude a su pariente, bueno, el que luego fue ministro, don Fernando de los Ríos, mentor de la Barraca, etcétera, se casó con la hermana de Federico, total, que como lo vi deprimido, dice, bueno, yo me voy a Nueva York, bueno, le recomienda a Nueva York, es la ciudad que está creciendo, en la nueva Babilonia del mundo, estamos hablando del año 29, y en el año, si no recuerdo más, el 25 de junio llega a Nueva York, ¿no? Y bueno, su vida cambia, pero su obra, afortunadamente, cambia radicalmente, ¿no? O sea, esa, digamos, tragedia que se fragua en España, florece en Nueva York. Bueno, y está ya en Cuba, porque luego pasa por Cuba, por La Habana y por Santiago, no lo olvidemos, ¿no? Allí, nada más y nada menos que escribe, que en la ciudad de los rascacielos, Poeta en Nueva York, que es la culminación, yo creo que de la poesía hispana del siglo XX, o una de las culminaciones, ¿no? Pero allí escribe el guión cinematográfico que casi nadie conoce, que es Viaje a la Luna, que es como la respuesta que Lorca da a la película de Buñuel y Dalí, Un perro andaluz, porque él se vio retratado, y de hecho, cuando él estaba en la residencia de estudiantes, a los andaluces le llamaban perros. Por esta cuestión peyorativa de que éramos muy vagos, ¿no? Los andaluces somos muy vagos, etc. La fama. La mala fama, efectivamente. Entonces, él escribe Viaje a la Luna, que es una obra dificilísima. Un guión cinematográfico, ¿no? Pero muy literario, como todo lo que hace, muy poético, ¿no? Pero allí también empieza a fraguarse el público, nada más y nada menos. Para mí, una de sus obras más difíciles, y en el que Lorca habla abiertamente de su homosexualidad. Bueno, abiertamente, metafóricamente, muy complicado. Allí empieza a fraguarse también, y luego termina en Cuba y remata en España, así que pasen 5 años. O sea, se trae un volumen de obra realmente fabuloso. Pero allí, por ejemplo, también termina la famosa oda al Santísimo Sacramento del Altar, dedicada a Manuel de Falla, que aquí hizo las 2 primeras partes, que a Manuel de Falla no le gustó nada, porque entendió de lo que iba, y ahí ya termina. Y, por ejemplo, le da pinceladas también de Amor de Don Plimplín con Belisa en su jardín, y
aunque 2 años después, si no recuerdo más, bueno, 3 años después, en el año 33, eso lo sabe muy poca gente, Lorca estrena en Nueva York Bodas de Sangre, en Broadway. Eso está todavía por estudiar. Bueno, se sabe a través de su amiga Irene Lewinson, la traductora de la obra, él tenía mucha ilusión de estrenar en Nueva York una obra, estrenó Bodas de Sangre. Fue un auténtico fracaso, pero lógicamente una obra muy poética que no se entendió. Pero bien, todo esto sucede allí, en 6 meses. Pero es que en 6 meses, imagínate, en octubre cae el crash del 29 y lo pilla en directo. Él ve cuando cae la bolsa neoyorquina, o sea, toda la crisis financiera la vivió. O sea, y vivió los suicidios en directo, la caída de la bolsa, el empobrecimiento de la gente, el caos de Nueva York. Eso lo vivió en primera persona, claro. Cuando uno acude a Nueva York, a Poetas en Nueva York, por ejemplo, o al Viaje a la Luna, pero sobre todo a Poetas en Nueva York, es un libro poliédrico, que aunque habla de Nueva York, habla sobre todo también de su mundo interior. Ahí hay de todo, en el Poeta en Nueva York hay de todo. Y ahora voy, ¿por qué hace estos dibujos? No, ahí está la marginalidad, ahí está Harlem, ahí está el Bronx, o sea, aparece todo el Nueva York referencial. Pero realmente él está hablando de su interior, pero evidentemente con el Island, el Bronx, el Riverside, el River, o sea, todo lo que él pasea por Nueva York constantemente, ¿no? Ahí compone sus grandes odas, la oda al rey de Harlem, la oda El grito hacia Roma del Tiller Building, que desde mi punto de vista es quizá la gran oda de Poeta en Nueva York, o por ejemplo, bueno, la oda Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman, que es el gran poeta norteamericano, él lee Hojas de hierba allí en Nueva York. Él en Nueva York, bueno, le suceden muchísimas cosas, lee, escribe y vive. O sea, de una manera realmente que uno se pone a pensar, ¿cómo en 6 meses le dio tiempo a tanto? O sea, y vivió la vida, y se perdió por Nueva York, y vivió, y conoció supuestamente a Hal Crane, uno de los grandes poetas que luego también se suicidó. En fin, pues todo esto sucede a la vez que está dibujando, ¿no? Él tenía en mente publicar Poetas en Nueva York con dibujos y fotografía, que él mismo hizo cuando está en Nueva York. Hace fotografías de cómo se está conformando el skyline de Nueva York. O sea, él cuando llega hasta el Tiller Building estaba ya construido, pero se está haciendo, por ejemplo, el Empire State, todavía no está terminado, pero el skyline se está conformando, ¿no? Los grandes puentes, el puente de Brooklyn, por supuesto, estaba construido, pero el de Washington se estaban construyendo. O sea, llega en la mayor efervescencia, ¿no? Y eso lo está viviendo. Él a la vez que escribe esa maravilla que es Poeta en Nueva York, difícil, donde las haya, va dibujando, porque tiene en mente acompañar a los poemas con los dibujos que está haciendo ahí. Son dibujos realmente tremendos, dibujos que yo analizo en este libro, ¿no? Que es un poco lanzarte al vacío, ¿no? Porque proyectar gráficamente con lo que escribe en Poeta en Nueva York es realmente difícil, ¿no? Pero es lo que él quería. Cuando él llega a España, José Bergamín, que fue un gran editor, también poeta, luego se fue al exilio, en fin, pasó, es el que iba a publicar en Cruz y Raya Poeta en Nueva York. Al final no se publicó, ya explico después. Publicó Bodas de Sangre. Él publicó dos obras de teatro en su vida, que fue Mariana Pineda y Bodas de Sangre. No le gustaba mucho a Lorca publicar el teatro decía que era para ponerlo en escena. Pero él dice, tenemos que publicar Poeta en Nueva York con dibujos, los dibujos que yo he hecho allí, y con fotografía, la fotografía. Pero Bergamín, que era un tío bastante listo, avezado, dice, no, porque va a ser un demérito, o sea, no lo vas a publicar así. Total, al final el libro no se publica en vida de Lorca. El libro se publica por primera vez en Nueva York en 1940, en una traducción bilingüe por la editorial Norton. Y a los pocos meses, en México, Bergamín, ya en el exilio, publica un Poeta en Nueva York que él, digamos, a su imagen y semejanza, no a la de Lorca, ¿sabes? Por eso es un libro bastante complicado, porque la edición definitiva nunca la sabremos, ¿sabes? Porque seguramente si hubiera estado en manos de Federico, él hubiera hecho otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiamos aquí? Pues los dibujos que él realiza, ¿no? Por ejemplo, él se autorretrata a lo largo de toda su vida, pero en Nueva York conservamos 10 dibujos, 9 o 10 dibujos, si no recuerdo más, en el que él se autorretrata. De una manera, digamos, expresionista o surrealista, dos poéticas, dos estéticas que él manejaba bastante bien, y donde aparece constantemente esta criaturita que recogemos de un dibujo que para mí es clave, un dibujo que literalmente, él no solía titular sus dibujos, pero este lo titula,
puta y luna. Fíjate que le da ese... Y además es como... Bueno, aquí hay un fragmento del dibujo. Fíjate, yo había interpretado que era un perro, un caballo. Bueno, interprétalo, Bárbara, como quieras, porque nadie lo sabe realmente. Bueno, damos unas claves para entenderlo. Podría ser un perro, podría ser un caballo, también podría ser las dos cosas. Y van un poco, fíjate en el título, El Apocalipsis según Federico García Lorca. El libro de Poeta en Nueva York tiene un componente mesiánico muy importante. O sea, la idea, mira, para entender el libro hay que acudir a su dibujo, pero sobre todo hay que acudir a las cartas que él escribía a su familia, a sus amigos, y a la conferencia que hace cuando vuelve. Porque Poeta en Nueva York sigue siendo un libro... ¿Y por qué vuelve si en Nueva York está escribiendo, pintando y está aparentemente feliz? ¿Por qué vuelve, por qué se va de Nueva York? Él realmente en Nueva York no le gusta. Ah, ¿no? No le gusta, ¿no? Fíjate que cuando Carlos Morla-Lynch fue embajador de Chile en España, y él era muy amigo, Federico García era muy amigo de su mujer, Bebe Morla-Lynch, y de Carlos Morla-Lynch, y entonces le comenta, dice, Carlos, me voy a Nueva York, dice, pero si Nueva York es una ciudad horrible para ti, Federico, dice, por eso mismo, por eso me voy. Yo creo que era un poco buscando el choque, buscando el una especie de redención, sí, me voy para allá, pero luego, afortunadamente, ese viaje cambió su vida y su obra. De ahí él lo que quería ir a Cuba. A Cuba, claro, de ahí pasó a Cuba, en Santiago, donde él realmente termina Poeta en Nueva York, hace 3 poemas, que es la antítesis de Poeta en Nueva York, porque él no iba, o sea, el libro de Poeta en Nueva York se titula Poeta en Nueva York porque así lo tituló José Bergamín, o sea, no tenía título, él quería ponerle un título, fíjate, para que nos demos una cuenta de qué va Poeta en Nueva York, Introducción a la muerte. Ese era el título era original. Como un presagio. Totalmente. Es que Poeta en Nueva York está lleno de muchísimas cosas, pero sobre todo de muerte. Es un libro tanático. Por eso el dibujo de Puta y Luna es emblemático. O sea, la luna como elemento tanático funciona en Lorca. El elemento de la palabra, bueno, que él utiliza, que no lo digo yo, de puta es el elemento, digamos, sexual, erótico, ¿no? Bueno, el elemento también de la luna como elemento tanático y el elemento femenino como negación también. Recordemos que es Helena la que le quita el novio, por decirlo de alguna manera, una Helena que aparece como personaje en el público, con ese nombre, Helena, y aparece como elemento negativo, pero aparece también en Viaje a la Luna. Viaje a la Luna lo escribe en Nueva York como elemento negativo. Claro, todo esto la gente no lo desconoce, ¿no? Lo que sí que yo estoy convencido, todavía hay mucho que decir sobre la estancia de Lorca en Nueva York, por investigar, que él hubo momentos de gran felicidad, sobre todo cuando se perdía por Harlem. Él tuvo la suerte de vivir lo que entonces se llamaba el Harlem Renaissance, la ebullición del surgimiento del jazz, ¿no? O sea, yo estoy seguro, vamos, quiero estar seguro que él pudo ver perfectamente, no sé si a Billie Holiday, pero a Duke Ellington seguro, en el Cotton Club o en alguno de los clubs de jazz donde él se perdía, porque Harlem es referencial. Tenemos en cuenta que él se quedó en la Universidad de Columbia a vivir en la residencia, y Columbia está en Harlem, o sea, que solo tenía que salir y dar un paseo y encontrarse con los negros. Realmente Poeta en Nueva York es muchas cosas, pero es el gran canto a los negros, a los negros tal y como lo habla él habla de los negros, no habla de afroamericanos, que es un eufemismo inventado ahora, ¿no? Y además, él conoce allí, o sea, él ve en Nueva York una ciudad cruzada de fronteras, una megalópolis, lo que es ahora, lo ¿no? que es ahora. Pero ahora, entonces, mucho más. Lo que es ahora. Claro, allí había chinos, había sirios, así lo recoge, allí había de todo. Balineses, por ejemplo, se mete... todo el teatro del mundo estaba contenido allí, por ejemplo, él que era muy aficionado al teatro, pero lo que más le gusta es el teatro de los negros en Harlem, ¿no? Y todo eso está contenido ahí, y realmente en sus dibujos, esa criaturita que es la clave realmente del libro, porque aparece repetida en casi todos los dibujos. Yo la emparento, y bueno, no lo quiero adelantar para que la gente, bueno, se meta en el libro con los códices medievales. Yo creo que con la documentación que tú tienes sobre él, con el entusiasmo que tú hablas,
vamos, todo el mundo se va a interesar por comprar tus libros para tener esta documentación. Sí. Fíjate tú, se nos ha pasado la media hora. Ya estamos. Y sin nada, y ahora ya te voy a preguntar porque llegamos al final. Sí. ¿Tú eres de mar o de chiringuito? A mí, antes era más de mar, ahora soy más de chiringuito. Ahora eres más sí, de chiringuito. prefiero estar tranquilo y tomándome algo. Y el mar, bueno, si me baño, si no, no pasa nada. Bueno, yo no te voy a pedir que te bañes, pero sí que te mojes conmigo los pies, sí, claro. Porque el programa se llama Mójate con Bárbara, claro. Y mojarte, hablando de Lorca, te has mojado bien. Muy bien. Muy mojado, sí. Pero ahora te va a mojar un poquito los pies conmigo. Por supuesto que sí, Bárbara. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Pues...